En 2014, alrededor de 4.000 barriles de hidrocarburos fueron derramados por un ducto administrado por la Refinería de Petróleos Mexicanos, también conocidos como Pemex, en Cadereyta, Jiménez. Esto causó que el río San Juan fuera contaminado. Por ende, hubo daños en los ecosistemas del río, en los cultivos y en la calidad del agua que se utilizaba para el consumo tanto humano como para la fauna y el del ganado. Dentro del problema destacan 3 elementos: oxígeno, carbono e hidrógeno. El petróleo está compuesto de hidrocarburos, los cuales son conocidos por estar compuestos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Estos elementos están conectados por una serie de enlaces simples, dobles o triples. Vienen en muchas formas diferentes, ya que difieren en longitud, combinación de enlaces simples, dobles y triples, formación de moléculas, etc. El petróleo que se derramó fue petróleo crudo. El petróleo crudo es una mezcla heterogénea que, como mencionado anteriormente, contiene hidrocarburos que vienen de restos de fósiles orgánicos. Las sustancias involucradas en el petróleo son el dióxido de azufre, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno de sulfuro e hidrocarburos como metano, hexano, etano, butano, propano y benceno. Todos estos hidrocarburos cayeron en el agua, contaminando 5 a 6 kilómetros del río San Juan en Cadereyta. El dióxido de azufre es una molécula polar, siendo un gas incoloro en estado de agregación y extremadamente soluble en agua y con un punto de ebullición de menos 10 grados Celsius. El nitrógeno es una molécula polar, siendo un gas en estado de agregación, poco soluble en agua y con un punto de ebullición de menos 195.8 grados Celsius. El oxígeno es una molécula polar, siendo un gas inodoro e incoloro, en estado de agregación, soluble en agua y un punto de ebullición de menos 183 grados Celsius. El hidrógeno de sulfuro es una molécula polar, siendo un gas incoloro en estado de agregación, poco soluble en agua y con un punto de ebullición de menos 60 grados Celsius. El metano es un hidrocarburo apolar, siendo un gas incoloro en estado de agregación, soluble en agua y con un punto de ebullición de menos 161 grados Celsius. El hexano es un hidrocarburo polar, por ser una molécula simétrica, siendo un líquido en estado de agregación, alta viscosidad, es insoluble en agua con un punto de ebullición de 69 grados Celsius. El butano es un hidrocarburo apolar, siendo un gas incoloro en estado de agregación. Es poco soluble en agua y tiene un punto de ebullición de menos 1 grado Celsius. El propano es un hidrocarburo apolar, siendo un gas incoloro en estado de agregación. Es poco soluble en agua y con un punto de ebullición de menos 42 grados Celsius. El benceno es un hidrocarburo apolar, siendo un gas incoloro en estado de agregación, es poco soluble en agua y tiene un punto de ebullición de 80.1 grados Celsius. Lo primero que se debe de hacer para evitar que el río siga siendo contaminado por petróleo es detener la liberación de los hidrocarburos y aceites, para así proceder con un método de limpieza y restauración. A lo que nos referimos con esto es detener el derrame de aumentar la cantidad de petróleo cayendo en el agua. Una vez detenida, la primera técnica que recomendamos son las barreras de desviación y de contención. Las barreras de desviación son colocadas en los ríos para rodear y contener los hidrocarburos y desviarlos de las áreas ambientales más sensibles y vulnerables hacia las orillas del río para recolectar. Existen barreras de diferentes tamaños, materiales y diseño dependiendo de las necesidades de la situación. La característica más importante de estas es que están vinculadas con el movimiento del agua. Entonces, al tener un francobordo para evitar el escape de hidrocarburos por encima, un faldor subsuperficial para evitar el escape por abajo, una cadena o alambre con tensión longitudinal para resistir el viento, las olas y las corrientes, y su habilidad de flotar gracias a materiales como la espuma, causa que sea la solución perfecta para recolectar los hidrocarburos. Como se mencionó anteriormente, existen muchos tipos de barreras, entre ellos la barrera de valla y la barrera de sellado. La que nosotros recomendamos es la barrera de cortina. Esta funciona como un inflable, la cual se infla y se desinfla dentro del mesh. Por su material flexible, tiene suficiente libertad para seguir el movimiento de las olas sin dejar los hidrocarburos escapar, causando que no sea una restricción para el mar. Esta puede ser amarrada o remolcada dependiendo las preferencias y funciona mejor en mar adentro y costero, el cual es nuestro caso.
Una vez que las barreras hayan desviado los hidrocarburos a la costa, se puede separar fácilmente el agua sin la interferencia de las corrientes. Para separarlos, recomendamos el uso de skimmers, que son también conocidos como desnatadores. Mediante una bomba, se succionan los hidrocarburos y se trasladan a unos tanques flotantes para ser remolcados a un puerto donde los hidrocarburos se almacenan y se preparan para su eliminación definitiva. Esta bomba está dentro de los skimmers. Como se mencionó previamente, los hidrocarburos son apolares, en contrario del agua, lo que lleva a su poca solubilidad en esta. Por consecuencia, la capa de hidrocarburos se ubica físicamente en la parte superior del río, creando una división entre ambas sustancias, sin que lleguen a poder disolverse ni mezclarse. Por esta razón, la succión de los skimmers puede ocurrir. Para que un cuerpo de agua pueda ser considerada potable, debe de cumplir con ciertas regulaciones. Debe ser incolora, o sea transparente, inodora e insípida. Debe de estar libre de contaminantes, ya sean orgánicos, inorgánicos o radiactivos. Debe tener un pH de 2 a 5 y debe contener este parámetro proporcionado por UTN, una Ingeniería Sanitaria de México, de estas sustancias, donde incluye un máximo de 400 miligramos por litro de cloruros, 400 miligramos por litro de sulfatos, 250 miligramos por litro de calcio, 50 miligramos de litro de magnesio, 0.2 miligramos por litro de hierro y 200 miligramos por litro de sodio. El río San Juan fue contaminado, por ende hubo daños en los ecosistemas del río, en los cultivos y en la calidad del agua que se utilizaba para el consumo humano, para la fauna y para el ganado. Aunque los daños del derrame ya no son visibles, las instalaciones de Pemex siguen expulsando al exterior aguas residuales que tienen hidrocarburos y aceites. Esto ocasiona un daño sobre el suelo o los cuerpos de agua. Debido a la consistencia pesada y la insolubilidad del petróleo, al caer en el agua se mantiene sobre su superficie. Uno de los problemas principales es que impide los rayos de luz solar que traspasen al océano, pues se mantienen en su exterior. De acuerdo con CEIDA, el 80% del proceso de fotosíntesis y absorción de energía solar ocurre en los primeros 10 metros de la superficie. Esto significa que la flora marina, que es la alimentación de los animales marinos, no recibe la luz necesaria para seguir reproduciéndose, lo cual afecta a la cadena alimenticia de la vida marina y trae otros problemas con ello. Por un lado, el petróleo en el agua causa una gran contaminación, que es culpable de la muerte de animales como peces y pájaros debido a su toxicidad. Las aves quedan bañadas en petróleo, reduciendo su capacidad de movimiento y de homeostasis. Si no mueren por intoxicación del petróleo, fallecen por hipotermia o rigidez de cuerpo. En cuanto a los mamíferos marinos, estos pueden sufrir taponamiento en sus vías respiratorias, deformaciones, pérdida de fertilidad y altos niveles de intoxicación. El derrame petrolero ha tenido un enorme impacto en los residentes de las comunidades rurales, ya que éstas dependen del río para el riego de sus naranjales y campos de vegetales. Su ganado consume agua del río y su suministro doméstico proviene de este. De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable realizados por las Naciones Unidas, hay dos derechos que están siendo violados con esta situación: el agua limpia y la vida marina. Como he mencionado previamente, el agua ahora se encuentra contaminada por el petróleo, lo que lleva a falta de agua potable para todos los habitantes de esta área, sean animales o humanos. La comunidad tiene derecho a un medio ambiente sano del cual pueda prosperar y un medio ambiente con el que pueda coexistir y depender. Actualmente se sigue la Ley de Aguas Nacionales, escrita por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Estas establecen los límites máximos permitidos de contaminantes en las que descargas aguas y residuales en aguas y bienes nacionales. Aquí se menciona el artículo 88, el procedimiento que se tiene que hacer en caso de exceder las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores permitidos. Ya que nosotros terminamos nuestro proyecto, podemos reflexionar sobre el impacto ambiental y social que tuvo la situación de Pemex en Cadereyta. Nosotros podemos decir que ambientalmente este derrame tuvo un gran impacto negativo. Personalmente, no creo que se haya respetado mucho el derecho del agua y el medio ambiente sano para esta comunidad, pues las reglas que se siguen en el lugar no son las reglas de la ONU. Las reglas que son utilizadas aquí protegen más a la empresa que al ecosistema y a la comunidad del derrame. Habiendo reflexionado esto,
Entonces podemos decir que en el futuro no solo Pemex, sino todas las compañías de petróleo alrededor del mundo deberían de ser más cuidadosos sobre sus recursos. Soy Valeria Arnaud y debido a que Pemex siguió expulsando hidrocarburos al río, no actúa a favor del cuidado del medio ambiente, ya que al petróleo mantenerse sobre la superficie del agua, algunas partículas se disuelven, contaminando al río, la flora y la fauna. En cuanto a las autoridades, creo que no actuaron de manera debida porque los ciudadanos tuvieron que ingresar un documento a la Agencia de Protección del Medio Ambiente para que sus inspecciones sí sean efectivas. Soy Lili Landois y con este proyecto puedo concluir que los hidrocarburos al estar en contacto con el río afecta a la flora marina y también nos afecta a nosotros los humanos por el hecho de que el agua contaminada puede llegar a plantaciones donde se cultivan las frutas y verduras y en mi opinión, aunque existen leyes de las aguas nacionales y Pemex ya llevó a cabo la limpieza, el gobierno debe tomar cartas en el asunto y asegurarse que Pemex pague los daños causados. Soy Yanela González y después de realizar este proyecto puedo concluir que los compuestos de cada elemento dentro de las sustancias son las causantes de que éstas, al juntarse, sean tan peligrosas. Como sabemos, el petróleo es algo extremadamente tóxico por sus componentes y cuando este se derrama dentro del agua, que es una sustancia increíblemente vital para todos los seres vivos, grandes catástrofes empiezan a aparecer, como por ejemplo la muerte de los animales o el riesgo a los humanos. Por esto, las compañías deben tener demasiado cuidado para evitar que estos problemas vuelvan a surgir y el gobierno tiene que asegurarse al poner sanciones o que las compañías paguen los daños que hacen para que esto no vuelva a suceder.